En Sistema Sonora con Carmen Rubia, Antonio Limones y Fernando Ruiz. Sigue nuestra sintonía cada martes con un nuevo podcast en Spotify, iVoox y YouTube. Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Sistema Sonora en esta segunda temporada. Donde bueno, estamos aquí los de siempre, Fernando, Antonio y Carmen, ya nos conocéis, siempre decimos el apellido y vamos a ir un poco más directos al grano. Estamos los de siempre, haciendo lo de siempre, historia. Es que sí. Es que el pasado rap le sale, güey. Estuvo en el capítulo anterior hablando de su pasado rapero y ya decidió que él tiene que mostrar lo que ya que ha roto, ha abierto el armario, ya tiene que expresarse al 100%. Las barras hay que soltarlas. Sí, me parece correctísimo. Claro. Yo es que cero arte, entonces pues tampoco para qué me voy a forzar, ¿no? Bueno, pero tú tienes no lo vamos a desvelar, pero tú ahí tienes una venilla raperilla por ahí. Bueno, algo, ¿no? pero más de mi hermano que mía, la verdad. Por eso bueno, te digo. Que... algo escuché, sí. Pero no, todo lo demás no. Bueno, gané un premio de literatura. O sea, siempre es importante. Bueno, pero bueno, a lo que íbamos. Estamos en un nuevo episodio de Sistema Sonora. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales de Escuela Sonora y, importante, en nuestro Patreon, que sé que lo pedimos y demás, pero ya sabéis que tenéis contenido exclusivo. Principalmente tenemos diferentes programas de Patreon. Estamos trabajando sobre esa mesa X32 y los diferentes elementos y cosas que podemos encontrar en ella para sacarle el mayor partido posible. Ya sabéis, una mesa digital. Y tenemos ese contenido exclusivo que podéis ver a través de Instagram y se complementa con ese Patreon a través de un pequeño mecenaco que nos ayuda bastante a seguir adelante. Exactamente. Y hoy tenemos un tema que seguramente cuando salga este episodio habrán pasado muchas cosas nuevas. De hecho, las noticias que vamos a leer ahora será pasado. Será el pasado, pero como vivimos ahora mismo, como el ser humano, la visión que tiene con respecto al tiempo es tan limitada y tan corta, ¿no? Pues no ocurrirá nada. Porque es que el ser humano vive esclavo del tiempo, ¿no? Vive esclavo del tiempo, ¿verdad? Lo estuvimos hablando el otro día. Y a veces pasa lento, ¿eh? Muy a lento. veces pasa lento y quisiera acelerarlo, atrasarlo y demás, sí. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que está candente ahora mismo y que yo creo que estará candente en las próximas semanas, por tanto no hay ningún problema que hablemos sobre él. No es un tema que ya hemos tocado un poco de refilón, no es un tema tampoco que esté muy relacionado con el audiovisual, pero realmente sí lo está, porque ahora veremos algunas cuantas de imágenes, ¿no? Algunas cuantas aplicaciones también. Pero bueno, para no dar más vueltas, que a veces doy mucho rodeo, vamos a hablar de las inteligencias artificiales, lo que conocemos con las inteligencias como inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es nada sin la inteligencia humana. ¿Vale? Exactamente. Pero, bueno, como son herramientas que ahora mismo utilizan sistemas informáticos, etcétera, vemos que es importante que las veamos e incluso hablaremos una parte de cómo utilizarlas, ¿no? Sí, de hecho yo creo que lo más interesante, lo hemos hablado en algunos capítulos anteriores que hemos debatido un poco sobre esa parte de moral de las inteligencias artificiales, también es esclarecer un poco qué es una inteligencia artificial, porque realmente es una cosa que son muchas cosas y sirven para muchas cosas diferentes. Pueden tener propósitos positivos, propósitos negativos, pero lo que sí tengo muy claro es que pueden facilitar mucho las cosas, como vamos a ver hoy, y que saber cómo utilizarlas nos puede dar muchos beneficios a día de hoy sin necesidad de pensar en cosas negativas, sino simplemente para ayudar al ser humano, como lo han hecho las máquinas a lo largo de la historia, ¿no? Claro, pero yo creo que ahí está uno de los grandes debates, ¿no? De cómo se está utilizando la inteligencia artificial, que es como el mismo debate que se hizo con la bomba nuclear, cuando Einstein descubrió la generación de energía, ¿no? Entonces es como el ser humano utiliza el uranio para matar a miles de personas, lo mismo que lo utiliza para generar electricidad. Y como, según dice Hobbes, el ser humano es malo por naturaleza, yo pienso que la inteligencia artificial va a ser un elemento bastante destructivo para la humanidad. Destructivo, no pienso que sea utilizado en el beneficio propio de... Como por ejemplo la noticia que ha saltado hoy en China, que es el primer arrestado que ha utilizado la inteligencia artificial para generar una noticia falsa. Y es algo súper banal, ¿vale? Que es como una noticia falsa no te va a generar mucho dolor. Pero ¿cuántos elementos puede utilizar el ser humano con la inteligencia artificial para
¿Cuántos puestos de trabajo se van a eliminar Sí. a través de la inteligencia artificial? Pero como algo contrario a eso que estás comentando, yo escuché el otro día en la radio que iban a hacer una operación, era en España, pero no recuerdo en qué hospital era, si era en Barcelona, no recuerdo dónde era, un hospital donde el 50% de la operación ya se va a realizar a través de inteligencia artificial. Es decir, hay como dos partes en una operación, en una que es una toma de muestras, que esa toma de muestras, analizarla por parte del personal sanitario sería muy costoso y muy laborioso, que dedicarían muchas horas, pero si entra una inteligencia artificial a desarrollarlo, en un par de minutos, en un par de minutos, por ponerlo muy largo plazo, lo tiene desarrollado y esa operación se reduciría, pues imaginarse, ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues volvemos a ser ese humano quien estropea las Sí, la cosas dualidad. o quien le da el valor a las cosas, ¿no? Es lo de siempre. Primero habría que explicar qué es una inteligencia artificial y cómo funciona, ¿no, Antonio? Exactamente. Una inteligencia artificial no es más que un aprendiz, ¿no, Carmen? Sí, cuando hablamos de inteligencias artificiales, lo que tenemos que saber es que realmente yo voy a hablar un poco de historia para intentar entender un poco esto. Seguro que conoceréis a Alan Turing. Os sonará seguramente el test de Turing. Alan Turing fue un científico, un ingeniero que contrataron para descifrar los códigos que estaban desarrollando los alemanes nazis a través de una máquina. Inventó una máquina que permitía generar, a través de una serie de algoritmos, ir descubriendo qué eran los parámetros que estaban cambiando dentro de, sabéis que la codificación iban cambiándola cada X tiempo para que no desvelaran los secretos, pues generó un ordenador que lo que hacía era entender cuáles eran los cambios que se estaban haciendo en esos parámetros de los códigos. Entonces consiguió descifrar un montón de mensajes nazis y fue bastante reconocido por eso. Además desarrolló una serie de conferencias, estudió mucho acerca de entonces todavía no se había llamado inteligencia artificial, el nombre de inteligencia artificial vino un poco después, pero desarrolló muchos parámetros esos de cómo llegar a averiguar si estamos frente a una máquina o frente a una persona, eso es lo que se desarrolla en el test de Turing. Ya aprovecho un poco para hablar un poco de la historia de Turing, de Alan Turing, que era, Alan Turing trabajaba en contra de esa Alemania nazi y él, por lo que se cuenta, por lo que se sabe, era homosexual. Llegó un momento que se enteraron o que se conoció dentro de su círculo que era homosexual y ante la presión, esto seguro que hay mucha parte de romanticismo, yo esto también lo he leído en algunos artículos y lo he visto en la película de Descifrando Enigma, creo que recordar que era, en español. Al final, en ese punto en el que él se sintió presionado porque habían descubierto su homosexualidad, decidió quitarse la vida mordiendo una manzana con cianuro. Que no sé si a alguien esa manzana mordida le puede sonar a algo con lo que trabajamos o una marca con la que tenemos habitualmente, que es un poco el origen de esa marca y fue un homenaje que hizo Apple a Alan Turing como el padre de esa informática de los ordenadores. Pero dejando un poco esta parte de historia, el funcionamiento de la IA al final se basa en el aprendizaje. Una IA no puede generar, vamos a poner muchas comillas, no puede generar cosas por sí misma. Todo basa en el aprendizaje. El Big Data. El Big Data, toda la información que tú le vas dando y todo el trabajo que haces sobre esa información que le estás dando. Cuanta más información le das y más entrena a la IA para reaccionar a esa información, esa IA va creciendo como una bola de nieve. Tú le metes una información y va trabajando hasta un punto que es inmensa. Como un monstruo. Es como un agujero negro. Al final es una cosa que les va absorbiendo materia y se va haciendo cada vez más grande. A mí me parece muy curioso porque el ser humano no es así. Todo lo que hacemos no lo aprendemos. Hay cosas que hacemos de forma genuina, de forma que sin haberla visto antes, porque yo hablo mucho en mis clases de primero tenéis que saber cómo copiar para poder generar cosas por vosotros mismos. Pero ¿hasta qué punto hay cosas totalmente novedosas? Que las hay, obviamente. No estoy entrando realmente en este debate, pero realmente nosotros aprendemos continuamente y generamos nuestras respuestas en base al aprendizaje que tenemos, ¿no?
Pero el ser humano sí que tiene un poco más de improvisación. Hombre, que la claro, IA, ¿no? por supuesto. Esto ha sido una comparación para entender el funcionamiento básico ante las tareas básicas. A la IA le puedes pedir cosas creativas, pero yo qué sé, le pides un consejo de amor y la IA no te va a responder como te responde un ser humano, por ejemplo. Te va a responder en base a unas cosas muy estructuradas, por ejemplo. O sea, el Sí, humano tiene la humanidad. Te respondería con las teorías sociológicas sobre lo que es el amor. Exactamente, o la teoría... del libro que le hayan metido dentro de esos datos y te vas a responder a los puntos que la psicología dice que tienes que hacer o que demás. ¿Habéis visto in situ alguna aplicación de la IA? In situ, ¿a qué? Mira, yo pongo mi ejemplo, ¿no? Estaba en un hotel de aquí de Sevilla y llegaron... No, mentira. Estaba aquí en un hotel y recibió una llamada el conserje, ¿no? Y era en francés. Y le preguntan para el autobús, ¿no? Cómo llegar al hotel, cómo tal y que cual. Dice, vale, no te preocupes, ahora te escribo un correo. Y el conserje cogió una IA, creo que era ChatGPT, y puso París, Sevilla. Y la IA automáticamente generó un documento escrito como si hubiera escrito una persona humana, un Homo sapiens, y automáticamente control C, control V al correo. Vámonos que nos vamos. Totalmente. Bueno, los traductores, ahora que has dicho eso, nuestros móviles ya tienen esas inteligencias artificiales. Realmente están mucho más, las tenemos mucho más automatizadas, las tenemos mucho más en nuestro día a día. Lo que pasa es que las hemos normalizado y no las hemos llamado inteligencias artificiales, sino lo hemos llamado teléfono inteligente, smartphone, o lo hemos llamado de una forma que no lo hemos... La palabra para mí, inteligencia artificial, se ha asociado mucho pues casi a robot, ¿no? Sí. Casi a esa parte Android, ese Westworld, eso es Machina y todo ese tipo de cosas de películas donde estamos viendo de un robot que es capaz de actuar como un humano y demás. Siempre lo hemos asociado, o por lo menos yo, pero es que están en muchísimas más cosas. Es que no es una cuestión solo de una máquina imitando a un humano, es mucho más, son muchas más cosas. Me llama la atención a la velocidad que las IA se quedan caducas. Porque ahora ChatGPT está en la boca de todo el mundo, ¿no? Pero, como tú has dicho antes, Antonio, están surgiendo nuevas IA como ChatE, que es como 20 veces superior a ChatGPT. Y es como, ¿a qué velocidad va esto, por favor? Como estamos en una época donde el desarrollo tecnológico es tan abismal y el acceso a la cultura, el acceso a la tecnología, al desarrollo tecnológico, está ahí al alcance de todo, no me extraña que haya ahora un boom de inteligencias artificiales, de aplicaciones de la inteligencia artificial de cara a ese desarrollo, ¿no? a esas nuevas herramientas, porque al final yo veo a las IA como herramientas. Entonces, si hay una época, por ejemplo, en la época de la Revolución Industrial, en esa época se empezaron a desarrollar multitud de aparatos y multitud de maquinaria para poder llevar a cabo tareas que antes la tienen que desarrollar los seres humanos. Por ejemplo, yo me acuerdo de la Spinning Jenny, que se llamaba, o Spinning Jane, que era un tipo de máquina que servía para crear los hilos y podía entrelazar no sé cuántos hilos de algodón en horas, ¿no? En unas horas. Y después surgió otra que podía hacer lo mismo, pero 4 veces más. Y al final, al principio de la cadena estaban las personas que se dedicaban a realizar ese trabajo de manera manual. Entonces, en la misma época y en muy poco tiempo, también se desarrollaron máquinas que cuadruplicaban o mucho más el esfuerzo del prototipo anterior. Entonces, ahora mismo nos encontramos en esa etapa donde está el desarrollo de las IA, ya el ser humano está comenzando a controlar esa tecnología, esas nuevas tecnologías, y a partir de ahí pues ya empieza a desarrollar y a mejorarla con una mayor celeridad. ¿Y qué aplicación de las IAs veis que afectará a la docencia? Afectará, ¿eh? Pues mira, por ejemplo, y ahora ya enlazo, por ejemplo, con lo que yo traía, ¿no? Yo utilizo mucho una de ellas, que es el ChatGPT, y la utilizo para diferentes funciones.
Yo no la utilizo como decir, pues todo lo que haga yo lo utilizo. No, yo lo utilizo como asistente. ¿Vale? Tengo un asistente ahí, yo le reflejo mis pensamientos y ella me devuelve un feedback, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para crear los copies de los podcasts que nosotros tenemos, yo utilizo el ChatGPT, ¿vale? Yo le doy una información en concreto y ella me la devuelve. ¿Qué ocurre? ¿Y a dónde voy? Voy a lo que son las peticiones que hacemos a las IA. Eso tiene un nombre, una denominación que son prompts en inglés, ¿vale? Esos prompts son las peticiones que tú le haces, pero a cualquier IA. Por ejemplo, ChatGPT tiene que ser un texto. ¿Podemos hacer alguna demostración? Podemos hacer una demostración ahora mismo si queremos, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo aquí el copy de los podcasts, ¿vale? Y yo he desarrollado un prompt para que la IA me dé a mí una respuesta en concreto, ¿vale? La verdad que el prompt es bastante largo, pero porque, según he estado leyendo, la información que tú le tienes que dar a la inteligencia, mientras más currada sea, mejor. Porque así evitas que la inteligencia divague o se vaya por otras temáticas que no tienen nada que ver. De hecho, si yo, por ejemplo, intento utilizar la IA para crear un copy de los vídeos que hacemos de la X32, si es una cosa muy concreta, posiblemente la IA no sepa de qué está hablando. Lo he probado y a lo mejor me da cosas genéricas. Entonces, no funciona bien en esos aspectos, pero para cosas como nuestro podcast, que es información divulgativa, más genérica, sí que suele tener un poco más de información. Y una pregunta, si una persona en el otro lado del mapa coge esa información, ese prompt, Sí. se lo pone a la IA, Sí. igual que el tuyo, ¿le da el mismo mensaje? Posiblemente le dé el mismo. Dependerá de la información que le haya otorgado a esa persona. Porque yo aquí, en esta... ChatGPT funciona como chats. Yo tengo varios chats abiertos. Y tiene un aprendizaje, ¿no? Lo que Claro. hemos dicho antes. Entonces, la IA en ese chat está empezando a entenderte, a conocerte, a saber qué es lo que va acumulando conocimiento Claro. sobre cómo tú le quieres las cosas. Tú le revolución de las pides. máquinas. Claro, es que tú le pides una información y eso es como una cosa muy genérica. Pero sobre lo que le contestas a eso y sobre cómo quiero que esa información sea más escueta. Creo que en tu caso le habías pedido algo de los emojis o cosas También, así, ¿no? claro. Ya aprende a que tiene Y va que darte aprendiendo. emojis. Ya, al principio no te los ha dado porque tú no se lo has dicho, pero le dices, y ahora añádeme emoji. se Y la lo próxima añade. vez que le pidas un copy, te lo va a dar con emoji. Porque ya ha aprendido que a ti te gusta con emoji. Es curioso, ¿eh? Entonces, por ejemplo, yo aquí, cuando comencé la conversación, ¿vale? Para crear los copies, ¿vale? Yo le dije, ahora estoy desarrollando un podcast divulgativo sobre imagen y sonido. Se denomina Sistema Sonora. Y somos una empresa de formación audiovisual y creamos este podcast para llegar a más público, ¿vale? Me dice, vale, está genial, no sé qué, no sé cuánto. Me hace una serie de preguntas, que si tengo alguna pregunta en específico. Y yo digo, me gustaría que me ayudaras a crear los textos que acompañarán al podcast cuando lo subamos a las distintas plataformas de distribución. Total, que ya ella me hace una descripción del podcast sin yo habérsela pedido. Y me dice, bienvenidos a Sistema Sonora, el podcast que te llevará a descubrir el mundo de la imagen y el sonido de una manera amena y educativa. En cada episodio nuestro Nos equipo... conoce, ¿eh? Nos conoce. Exacto, ya es como si nos conociera. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te brindará información valiosa sobre temas como la grabación de audio, la producción de música, la mezcla de sonido, la edición de vídeo, la postproducción, la animación y mucho más. Me hice cosas genéricas. Nosotros Claro. todavía no tenemos ningún problema ningún programa de producción musical, pero como es un tema cercano al audiovisual, pues lo mete. Si eres amante de la tecnología y la creatividad y estás interesado en aprender más sobre el mundo del audio y el vídeo, este podcast es para ti. Además, en Sistema Sonora también compartimos información sobre nuestros cursos y productos de formación audiovisual, diseñados para ayudarte y llevar tus habilidades al siguiente nivel. Suscríbete ahora y acompáñanos en esta aventura de sonido e imagen. Y ahora me da un consejo, me dice, espero que esta descripción te ayude a promocionar tu podcast y a atraer a oyentes potenciales. Si necesitas ayuda adicional, no dudes en Es hacerlo. que parece el texto de una profesional. tío. Totalmente, claro. es que es el texto de una profesional directamente. Entonces yo ya continúo, le digo, pues ahora vamos a empezar la segunda temporada y se caracteriza por incluir episodios en vídeo. Y me vuelve a añadir otro párrafito haciendo referencia que ya tenemos vídeo, ¿vale? Y ya aquí le describí de qué iba el primer capítulo, le dije cuáles eran las temáticas de las que íbamos a hablar,
si podía hacerme un texto atractivo que incite a los potenciales clientes a escucharlo, bueno, oyentes, mejor dicho. Y recordándole yo que es un programa de la segunda temporada y que haga un párrafo, además, agradeciendo al equipo técnico de edición de vídeo y al equipo técnico de sonido. Entonces, pues así es como yo utilizo el ChatGPT. Pero es que has tenido una conversación como si estuviera hablando con una asesora, ¿no? Pues más aún, porque, por ejemplo, si nos vamos a otro tema o a otro ámbito completamente diferente, ¿vale? Yo aquí, Me ha dejado a mí, esto lo hemos estado viendo antes, y me ha dejado a mí especialmente tocado. Y entonces yo he estado hablando con el chat, lo he estado preparando para... Es que, claro, le damos identidad de persona. Claro. Has dicho en este podcast, la has utilizado como la has personificado. Sí, porque incluso hoy en el coche, viniendo para acá, para grabar, he estado pensando, digo, tío, es que está hablando con la IA, tal... Está hablando con la IA. Está hablando, ¿eh? Y digo, en verdad, me ayuda muchísimo. Y es un ente ahí que me está ayudando. Y tú imagínate que sigue hablando y al final lo personifica. Incluso puedes sentir como una amistad o algo así. ¿Me entiendes? Porque dices tú, hombre, es que me está ayudando a todo, ¿sabes? Además, es curiosa, a mí me hace también mucha gracia. Yo también he probado el ChatGPT un par de veces y al principio te empieza a hablar en inglés. Entonces, es que he visto que le ha hecho la pregunta, como en plan, ¿podemos hablar en español? Yo me acuerdo que la primera vez que hablé con el ChatGPT le contesté en inglés. Como me habló en inglés, yo le contesté en inglés que si podíamos hablar en español. Y era como en plan, el nivel de... Yo casi me adapté a ella, ¿sabes? Como, o sea, lo estoy pensando yo ahora. siempre le hablo y le digo, hola, quiero que hablemos en español. Y ya me contesta en español. Pero yo Cada vez que abre de el chat. inicio ya le digo que soy nativo del español. Y aquí lo que probé digo, bueno, yo Ahora vamos a abrir un chat. Hola, queremos que hablen en andaluz, a ver si lo tiene. Venga, a ver si Venga, qué dice. termina esto, mira. Pues yo muchas veces pierdo tiempo porque yo utilizo mucho After Effects, pero cuando lo utilizo, evidentemente no tengo los conocimientos de todo. Yo hago muchas cosas con After Effects, pero cuando quiero hacer un efecto, no digo, quiero hacer esto, pues en mi cabeza no lo tengo porque pienso que almacenar toda la información de cómo hacer las cosas no me es útil. Y yo habitualmente lo que hago es buscarlo en YouTube, que casi siempre hay un vídeo explicando el efecto. Pues bien, hoy lo he introducido un poco por ahí y le he dicho, hola, bueno, le digo, me gustaría añadir opacidad aleatoria a una capa de texto con After Effects. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues aquí me lo explica paso por paso qué es lo que tengo que hacer. Incluso yo sabiendo que la opacidad aleatoria hay que introducir un código, porque hay efectos que se añaden con código, incluso me ha añadido el código que tengo que ponerle a la capacidad de la opacidad y puedo copiar el código directamente de aquí de la IA y añadírselo a la facultad de la opacidad y hacer el efecto como yo quiera. A mí esto sí es una cosa que me toca bastante cerca porque yo doy la asignatura de After Effects. En el grado medio de imagen y sonido doy una asignatura que se centra en After Effects y una de las cosas que más les cuesta a los alumnos es precisamente eso. Tú les enseñas cómo funciona la aplicación, cómo es, pero recordar las cosas le cuesta bastante. Y sobre todo cuando entra esta parte de las expresiones, que es como una especie de programación. Tú tienes que acordarte de cómo funciona ese lenguaje interno de After Effects. Y ya estoy viendo o bien de dónde voy a sacar los apuntes o bien de dónde van a sacar ellos los apuntes el año que viene. De hecho, también es importante cómo formulas el prompt, la petición. Porque no es lo mismo decir una cosa, quiero que el objeto se mueva. No, tienes que hacerlo bien. O sea, por ejemplo, me gustaría añadir un movimiento aleatorio. Tengo que utilizar palabras técnicas del propio programa. Un movimiento aleatorio sobre su propio eje a una capa de forma, que es un elemento propio de After Effects, se denomina capa de forma, de After Effects. También me gustaría añadir una deformación aleatoria a esta misma capa. Y ahora la pregunta, la petición, ¿cómo debo hacerlo? Hay que seguir unos pasos para formularlo. Entonces, ella ya me dice, pues para ir al movimiento aleatorio, me lo describe y me dice cómo tengo que hacerlo, me añade el código y ya está, y ya lo tengo hecho. Incluso me dice, pues reemplaza tal por tal
y tal con esto para tener lo que desea. Yo sé de más de uno, perdón, que está viendo ahora mismo eso de Wiggle, del Frequency y el Amplitude, y se están acordando, ellos saben quiénes son. De los Se están exámenes. acordando del Wiggle de este año. Que Perdón. yo pensaba que nada iba a desbancar a Google, pero creo que no. Es que esto es lo nuevo, porque si te paras a pensar, en el pasado, esto es la evolución. En el pasado, y yo no sabía que iba a tirar por aquí esto, pero bueno, al final tira por aquí. Al principio estaba la web. La web no había buscadores. Ujú. No había buscadores, estaban las webs. Tú te Tenías que ir a cada metías web. y tenías que irte a tu enlace. La gente tenía los enlaces. El Rincón del Vago. Exacto, y tú lo ponías directamente. Después surgieron los navegadores y buscadores. Google, Yahoo, ¿vale? Bing. No, El Bing Yahoo- era, el- ¿no? Bling, El ¿no? Yahoo Respuesta. Es que Entonces, el Yahoo Respuesta no es Esa un fue, chat digamos, GPT. la segunda generación de acercamiento a la web y dirección de la web. Y ahora ya no tenemos los buscadores, sino que tenemos las inteligencias artificiales aplicadas a la información. Entonces, ChatGPT, ¿qué te hace? Pues lo que tú quieras saber, lo introduce de manera correcta y tendrás una respuesta posiblemente acertada. Y siempre tiene que ser posiblemente acertada porque una inteligencia artificial no es nada sin un humano enfrente. Claro. Y un humano con criterio. Porque la diferencia está en que si tú tienes criterio sobre la temática de la que estás hablando, Te sirve la información que te te da. sirve la información y puedes omitir la que está mal. Pero si tú no tienes criterio, tú puedes hacerte un trabajo con eso, pero cuando una persona que sabe lo lea, va a decir, la ha hecho una inteligencia artificial. Porque habrá párrafos que seguramente no estén bien o no se pida nada sobre esa información o lo que sea. Mm. Entonces, es importante, o sea, la inteligencia artificial no sirve de nada sin la inteligencia humana. Abrimos el chat andaluz. Vamos a crear un chat andaluz a ver qué ocurre. A ver si habla en andaluz. Vamos a ponerle... Hola, podemos hablar en andaluz, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito a esto. Vamos a poner por aquí... Aquí tenemos el mensaje. A ver qué dice. Hola. Vamos a hablar en andaluz. Y se queda pensando. ¿Ves? Bueno, Ándale. mi- Bueno, mi ándale. arma. Mi arma. Mi Mi arma. arma. ¿Qué te trae por aquí? Queremos saber cuál es la mejor escuela audiovisual de Andalucía. Venga. Mira, A ver qué dice. Respuesta posiblemente a lo mejor será censurada, ¿eh? Depende de lo que diga. sí, Escuela, ¿no? sí. A ver qué dice. Vamos allá, mi arma. Pero por favor, Escuela de Cine de Granada. toma, Fíjate, Carmen, la toma. primera. Escuela de Cine de Málaga. También os digo, no sé muy bien dónde está la Escuela de Cine de Granada. ¿Existe la Escuela de Cine de Granada? Mira, la tercera somos hay nosotros. escuelas de cine, pero La tercera somos nosotros. La tercera escuela sonora.